Soy María José Corpus, estudiante de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Y este es mi video acerca de la unidad número 8, tornillos, sujetadores y diseño de uniones no permanentes. Bien, comenzamos con el anillo de rosca helicoidal. Esta es la base de los tornillos de potencia, que cambian de movimiento angular a movimiento lineal para transmitir potencia o desarrollar grandes fuerzas. Y de los sujetadores roscados, que son un elemento fundamental en uniones no permanentes. Uno de los principales objetivos del diseño actual de manufactura es reducir el número de sujetadores. Sin embargo, siempre habrá necesidad de ellos para facilitar el desensamble para propósitos diversos. Por ejemplo, los aviones Jumbo como el Boeing 747 requieren de hasta 2.5 millones de sujetadores, algunos de los cuales cuestan varios dólares por pieza. Normas y definiciones de roscas. Bien, vamos a ver lo que significa la nomenclatura que vamos a estar viendo en lo subsecuente. El número 1 es paso, que es la distancia entre dos cuerdas adyacentes, medida en forma paralela al eje de la rosca. El paso en unidades inglesas es el recíproco un número de cuerdas por pulgada n. Enseguida tenemos el diámetro mayor. Este es obviamente el diámetro más grande de una rosca de tornillo. Luego el diámetro menor. Este es el más pequeño de una rosca de tornillo. El diámetro de paso es un diámetro teórico entre los diámetros mayor y menor. Y finalmente el avance. Esta es la distancia que se desplaza una tuerca en forma paralela al eje del tornillo cuando ésta se le da una vuelta. Y aquí tenemos este dibujo, esta figura, para efectos de una mejor apreciación. En la figura 8.2, que es la que acabamos de mostrar, se muestra la geometría de la rosca de los perfiles métricos M y MJ. El perfil M reemplaza la clase de pulgadas y es un perfil básico ISO 68, con roscas simétricas a 60 grados. El MJ tiene un filete redondeado en la raíz de la rosca externa y un diámetro menor más grande en las roscas interna y externa. Dicho perfil resulta de especial utilidad cuando se requiere alta resistencia a la fatiga. En esta figura, que es la 8.2, podemos apreciar el perfil básico de las roscas métricas M y MJ. Bien, los autores nos dicen que un gran número de pruebas a la tensión de varillas roscadas demostró que una varilla sin rosca con diámetro igual a la media del diámetro de paso y al diámetro menor mostrará la misma resistencia a la tensión que la varilla roscada. Existen dos series principales de roscas unificadas de uso común, la UN y la UNR. La única diferencia entre ellas es que la serie UNR se usa un radio de la raíz. En la tabla 8.1 vemos los diámetros y áreas de roscas métricas de paso grueso y fino. Diámetros y áreas de roscas unificadas, pero ahora de tornillo UNC y UNF. Bueno, el siguiente subtema es la mecánica de los tornillos de potencia. Primero, un tornillo de potencia es un dispositivo utilizado en la maquinaria para cambiar el movimiento angular a movimiento lineal y generalmente para transmitir potencia. Entre las aplicaciones familiares se incluyen los tornillos de tornos y los tornillos para prensas banco, prensas de sujeción y gatos. En la figura 8.5, que es la que vamos a ver enseguida, se presenta un tornillo de potencia de rosca cuadrada con rosa simple, con un diámetro medio, un ángulo de avance y el ángulo de la hélice sometido a la fuerza de compresión axial F. Se desea encontrar la expresión del par de torsión requerido para elevar la carga y otra expresión de par de torsión necesario para bajarla. Bien, esta es la figura.
Primero, hay que imaginar que una rosca del tornillo se desenrolla o se desarrolla exactamente una vuelta. Luego, el borde de la rosca formará la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuya base es la circunferencia del círculo del diámetro medio de la rosca, mientras que la altura está dada por el avance. El ángulo en las figuras 8.5 y 8.6 es el ángulo de avance de la rosca. La suma de todas las fuerzas unitarias axiales que actúan sobre el área normal de la rosca se representa por Fp. Aquí están las figuras. En el lado izquierdo podemos apreciar al subir la carga y en el B cuando baja la carga. Las fórmulas que es necesario desarrollar para comprender y poder resolver este tipo de problemas son las siguientes. Me voy a ir algo rápido para no detenernos mucho porque pues es sencillo y es repetitivo. Como no nos interesa la fuerza normal N, se elimina de cada uno de los sistemas de ecuaciones y se despeja P para elevar la carga. Aquí tenemos las siguientes ecuaciones para subir y para bajar la carga. Enseguida se divide el numerador y el denominador de estas ecuaciones entre coseno y se emplea la relación lambda es igual a L sobre pi por dm. Entonces se tiene respectivamente estas ecuaciones. Por último, si se observa que el par de torsión es el producto de la fuerza P y el radio medio dm sobre 2, para elevar la carga se puede escribir de esta forma, donde TR representa el par de torsión que se requiere para dos propósitos. El primero, superar la fricción en la rosca y el segundo, elevar la carga. Se determina que el par de torsión necesario para bajar la carga, de acuerdo con la ecuación F, es esta que podemos apreciar en esta diapositiva. Este es el par de torsión que se requiere para superar una parte de la fricción al bajar la carga. Puede resultar en casos específicos donde el avance sea grande o la fricción baja, que la carga baje por sí misma, lo que provoca que el tornillo gire sin ningún esfuerzo externo. Y esta fórmula chiquita que es pi por F de m, que debe ser menor a L, es la condición para el autobloqueo. Ahora divida ambos lados de la desigualdad entre pi por dm. Y vamos a obtener que la F debe ser mayor que la tangente lambda. Esta relación establece que el autobloqueo se presenta cuando el coeficiente de fricción de la rosca es igual o mayor que la tangente del ángulo del avance de la rosca. Bien, sujetadores roscados. El diámetro de la cara de la arandela es igual que el ancho entre las caras planas de la cabeza hexagonal. La longitud de la rosca de tornillos de serie en pulgadas, donde D es el diámetro nominal, se expresa mediante estas ecuaciones que tenemos aquí. Y para los tornillos métricos, que por cierto, las dimensiones están en milímetros. Bien, la longitud ideal del tornillo es aquella donde solo sobresalen una o dos roscas de la tuerca después de que se aprieta. Los agujeros de los tornillos quizás presenten rebabas o bordes agudos después de su formado, que podrían penetrar en el entalle e incrementar la concentración del esfuerzo. Por lo tanto, para prevenir este problema, siempre deben usarse arandelas debajo de la cabeza del perno. Deben ser de acero endurecido y cargadas en el perno de manera que el borde redondeado del agujero esté de frente al tornillo. Bien, ¿cómo se obtiene la carga? De la siguiente forma, haciendo girar la tuerca hasta que el tornillo se alargue casi hasta su límite elástico. Si la tuerca no se afloja, la tensión en el tornillo permanece como la fuerza de precarga o de sujeción. Cuando se aprieta, el mecánico debe, si es posible, mantener estacionaria la cabeza del tornillo y hacer girar la tuerca. De esta forma, el cuerpo del tornillo no sentirá el par de torsión de fricción de la rosca. Y en esta imagen podemos ver los tipos
de cabezas usadas en los tornillos, cabeza redonda, cabeza plana, cabeza cilíndrica ranurada, entre otros un poco más complejos. Estos son ejemplos de tuercas hexagonales, así se ven. Enseguida vienen las uniones, rigidez del sujetador. Cuando se desea realizar una conexión y que se pueda desensamblar sin el empleo de métodos destructivos y que sea suficientemente fuerte para resistir cargas externas de tensión, cargas debidas a momentos y cargas de cortante o una combinación de ellas, una buena solución es la unión atornillada simple que tenga arandelas de acero endurecido. Apretando la tuerca se estira el perno y de esta manera se produce la fuerza de sujeción que se llama pretensión o precarga del perno. Existe una conexión después de que la tuerca se apretó en forma apropiada, sin importar si se ejerce o no la fuerza externa de tensión. La fuerza de sujeción. Bueno, apretando la tuerca se estira el perno y así se produce esta tuerca, que se conoce como pretensión o precarga del perno. Existe la conexión después de que la tuerca se apretó en forma apropiada, sin importar si se ejerce o no la fuerza externa de presión. La relación del resorte es un límite. En el caso de un elemento elástico como un tornillo, es la relación entre la fuerza aplicada al elemento y la deflexión que se produce por esa fuerza. El agarre, que representamos con una letra L minúscula, de una conexión consiste en el espesor total del material sujetado. Ok, ahora las uniones, rigidez del elemento. Puede haber más de dos elementos incluidos en el agarre del sujetador. En conjunto, actúan como resortes de compresión en serie. Y pues ilustrándolo de forma de ecuaciones, se vería algo así. Si uno de los elementos es un empaque suave, su rigidez relativa respecto de los otros elementos resulta tan pequeña que para todos los propósitos prácticos, estos se desprecian y solo se considera la rigidez del empaque. Si no hay empaque, la rigidez de los elementos no puede obtenerse con facilidad, excepto mediante experimentación, porque la compresión se difunde entre la cabeza del perno y la tuerca, así que el área no es uniforme. Sin embargo, sí existen algunos casos en los que el área puede determinarse. Resistencia del perno. En las normas para pernos, la resistencia se especifica mediante cantidades ASTM mínimas, la resistencia mínima de prueba o la carga mínima de prueba y la resistencia mínima de tensión. La definición de cargas de prueba es que es la carga máxima o fuerza que un perno puede soportar sin sufrir una deformación permanente, mientras que la resistencia de prueba está dada por el cociente de la carga de prueba y el área de esfuerzo a tensión. Es por esto que la resistencia de prueba corresponde aproximadamente al límite proporcional y a una deformación permanente de 0.001 pulgadas en el sujetador. En esta tabla podemos ver las especificaciones SAE para pernos de acero. En la tabla 8.10 son las especificaciones, pero ahora ASTM para pernos de acero. En la tabla 8.11 son las clases métricas de propiedad mecánica de pernos, tornillos y birlos de acero. Uniones a tensión, la carga externa. La nomenclatura es la siguiente. FI es la precarga, P es la carga externa de tensión, P sub B es la parte de P tomada por el perno, P sub M es la parte de P tomada por los elementos. FB es igual a PB más FI. Esto significa carga resultante en el perno. Mientras que FM es igual a PM menos FI. Esto es la carga resultante en los elementos. C es la fracción de la carga externa P soportada por el perno. Y 1 menos C es la fracción de la carga externa P soportada por los elementos.
Relación del par de torsión del perno con la tensión del perno. Conclusiones. Bueno, ahora entendemos que un tornillo de potencia que eleva una carga está en compresión y su paso de rosca se acorta por deformación elástica. Su tuerca en contacto está en tensión y su paso de rosca se alarga. Las tuercas en contacto no pueden compartir de manera homogénea la carga. El siguiente punto es muy importante y nos dice que al estimar los esfuerzos de las tuercas con las ecuaciones que ya mencionamos, sustituyendo 0.38 F por F y haciendo NT igual a 1, se obtendrá el nivel máximo de esfuerzos en la combinación rosca-tuerca. Ahora, las características del coeficiente de fricción en las roscas de un tornillo es que es independiente de la carga axial y prácticamente de la velocidad. Disminuye con lubricantes pesados, posee poca variación con las combinaciones del material y es mejor para acero sobre bronce. Un tornillo de potencia que eleva una carga está en compresión y su paso de rosca se acorta por deformación elástica. Su tuerca en contacto está en tensión y su paso de rosca se alarga. Las tuercas en contacto no pueden compartir de manera homogénea la carga. Como ya lo dijimos en el punto anterior, las tuercas se gradúan de modo que se puedan acoplar con su grado correspondiente del perno. El propósito de la tuerca consiste en hacer que sus hilos se flexionen para distribuir la carga del perno de manera más uniforme en ella. Las propiedades de la tuerca se controlan a efectos de lograr este objetivo. Su grado debe ser igual al grado del perno. Una precarga alta es muy deseable en conexiones importantes con pernos. Se deben considerar los medios para asegurar que la precarga en realidad se desarrolle cuando se ensamblen las partes. Gracias.